Bendiciones y bienvenidos al canal de lectores de la Biblia. Y antes de comenzar con la lectura de los capítulos de hoy, quería tomarme un momento para darles muchas gracias a la gente que se va suscribiendo, a la gente que ya se suscribió. Gracias por ver estos videos y espero que así como ustedes están siendo una bendición para mi vida, animándome y cobrando fuerza yo de ustedes para seguir trabajando cada día y subir estos videos, animarles también a ustedes a que sigan buscando y que no se queden satisfechos porque el Señor siempre tiene más para aquellos que quieren más. Así que gracias y ahora sí, continuamos con la lectura. Y en el capítulo 11 es llamativo la insistencia de Moisés para con los israelitas a que permanezcan fieles a Dios. Y en este capítulo 11 lo que le resalta mucho es que ellos no tienen excusa, es lo que Moisés le dice, que no tienen excusa de no obedecer a Dios, porque ellos vieron a Dios, ellos vieron las maravillas y las señales que Dios hizo en medio de ellos, cómo los sacó con manos poderosas de Egipto y cómo castigó a todos los rebeldes. Así que nuevamente les insiste a que guarden los mandamientos de Dios, porque de esto depende su prolongación en la tierra a la que estaban por entrar. Si ellos eran fieles a la palabra de Dios, ellos iban a permanecer en esa tierra y disfrutar de la tremenda bendición que era para sus vidas. Les dice Moisés que esta tierra a la que iban a entrar no era como la tierra de Egipto que ellos tenían que sembrar y regar y después cosechar, sino que era una tierra a la que Dios cuidaba y que no era necesario regarla, por así decirla, porque llovía todo el tiempo y producía los frutos que habíamos visto en el libro de Números, que eran tremendas. Entonces, insistiéndole Moisés a que sean fieles a Dios, y les dice, graben pues estas mis palabras en sus corazones y en sus almas. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra. Les advierte también que se acuerden que están en una relación de pacto con Dios, que así como si ellos son obedientes, tienen bendiciones y recompensas, así también si desobedecen, cargan sobre ellos consecuencias y maldiciones, que como habíamos visto, mientras más se demoren en arrepentirse, más severo iba a ser el castigo. Después continúa en el capítulo 12, diciéndoles Dios que cuando entren a la tierra prometida, destruyan todos los lugares donde adoraban a los distintos dioses estas naciones, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Pero ustedes no van a ser así conmigo, sino que acá les enseña a Dios que va a elegir una tribu donde Él iba a habitar. Y ahí era donde ellos tenían que ir a servir a Dios, donde tenían que llevar sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos y las ofrendas votivas. Y mientras lo leía, me llamaba la atención que con Dios no se puede hacer lo que uno quiere. Eso es algo que vengo leyendo hace rato ya en estos libros, que se tiene que acercar a Dios de la manera que Él estableció, para que sean aceptados. Por eso les dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor escoja en una de tus tribus. Después continúa este capítulo enseñándoles acerca de que cuando vayan a comer carne, debían derramar la sangre del animal en la tierra y no comer ninguna sangre, lo tenían completamente prohibido. Después también les dice que tenían prohibido comerse los diezmos del grano, del mosto, del aceite y de todas las cosas, ni los primogénitos, ninguna ofrenda votiva. Todas esas cosas las tenían completamente prohibidas también de comer. Dice que lo tenían que llevar sí o sí a ese lugar que Dios escogía y comerlo en la presencia del Señor. También les recuerda que como los levitas no tienen una tribu asignada, un lugar establecido, sino que estaban distribuidos por todo Israel, les dice, cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. Recordemos que los levitas eran estas personas que estaban asignados al servicio de Dios. Y el capítulo termina diciéndoles que se cuiden acerca de la idolatría, acerca de servir a estos dioses que estaban a punto de destruir. Porque les dice Dios que las personas que estaban sirviendo a estos dioses hacían todas las cosas que Dios abomina hasta quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego en honor a esos dioses. Entonces les advierte a Dios que cuiden de hacer todo lo que Dios les manda.
En el capítulo 13, Dios empieza diciéndoles, si se levanta un soñador o un profeta en tu pueblo y hace señales y prodigios y todo lo que diga se cumpla, pero a pesar de eso los quiera llevar a servir a otros dioses, Dios les dice que no le escuchen, porque Dios los estaba probando para ver si iban a ser fieles o no a Dios de todo corazón, y que a tal profeta o soñador tenían que apedrearlo. Y no solo a ellos, sino a cualquier persona que quería apartarlos de Dios, ya sea un hijo, una hija, un hermano o la mujer de alguien. Si los quería llevar a servir a otros dioses, los tenían que matar. E incluso ciudades. Si había una ciudad que se rumoreaba que estaba apartando al pueblo de Dios a servir a otros dioses, tenían que herir esa ciudad a filo de espada, sus habitantes, su ganado, y reducir esa ciudad a una ruina, y todo su botín quemarlo a fuego y no guardarse absolutamente nada de eso. En el capítulo 14 empieza hablando de las cosas que podían comer, que eso ya lo vimos en el libro de Levítico, y la segunda mitad les enseña a diezmar, que cada año tenían que diezmar ellos el grano, el mosto, el aceite, los primogénitos de las vacas, de las ovejas, y que todo eso lo tenían que traer a la tribu que él eligiera. Ahí tenían que congregarse todas las personas de las distintas tribus una vez al año para ofrecer el diezmo de todas estas cosas. Y les dice que si tal vez les quedaba demasiado lejos el lugar, lo que tenían que hacer era vender todas estas cosas, cambiarlas por dinero, y una vez que estén en el lugar donde Dios eligió, comprar ahí y ofrecerlas a Dios, y comer y disfrutar de todo eso delante de la presencia de Dios, junto con los levitas. Y algo llamativo es que al tercer año, en vez de traer el diezmo al lugar donde Dios había establecido, lo que tenían que hacer era comerlo en la ciudad, pero junto con los pobres, los huérfanos y las viudas, y los levitas también. Y termina en el capítulo 15 recordándoles que cada 7 años tenían que perdonarse todas las deudas que tuvieran entre hermanos, hebreo con hebreo. No se le tenía que exigir más nada, ni recordarle que debía nada. Lo que sí, al extranjero y al forastero sí, podían no perdonárselas, por así decirlo. Se la podían exigir. Después hace mucho énfasis en que tenían que proveer para el menesteroso y para el pobre. Si era un hermano, si era un hebreo, tenían que darle generosamente, conforme a lo que esté necesitando, se lo podía prestar. Y les dice, cuídate de no tener pensamientos perversos en tu corazón cuando se acerque este año de perdonar las deudas y no querer darle al hermano que necesita, porque sabes que cuando venga ese año se lo puede quedar. Entonces dice que no sea mezquino, que le dé, porque Dios lo iba a bendecir. Y como también en ese año tenían que soltar a los siervos y a las siervas, les dice que cuando los suelte, que no les envíe de manos vacías, sino que le provea de todo el ganado y vacas y de ropa y todo lo que necesite. También les dice que si los siervos no se quieren ir porque le aman, que tenía que hacer agujeros en las orejas y podía ya formar parte de su familia para siempre. Hasta ahí sería por el video de hoy. Y a mí lo que me llamó la atención mientras lo leía, ahora para compartirlos con ustedes, era cuando Dios les dice que destruyan todos los lugares a donde las personas de esa nación servían a sus dioses, que eran sobre árboles frondosos, en los valles, en las montañas, en todos los lados y de distintas formas. Y Dios les dice, no van a ser así ustedes conmigo, sino que el lugar donde yo escogí y de la manera que yo dije, así me van a servir a mí. Y entonces me ponía a pensar que es así. Dios es un Dios que estableció un orden para las cosas, y me ponía a pensar de ese pensamiento que está hoy en día, de que todos llegamos a Dios, pero de distintas maneras. Y eso es completamente antibíblico. Yo sé que puede que muchos se enojen, pero Dios estableció un camino para llegar a Él, que es Jesucristo. Estableció un medio para la salvación, que es la fe solamente y por gracia. Y Dios hace todas las cosas de una manera. No da lugar a que, bueno, puede ser por otro lado, por otro camino. Jesús dice, yo soy el camino y soy la verdad. Y Él no es un salvador. Él es el Salvador. Así que los dejo meditando con estas cosas. Bendiciones y paz del Señor.